buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde me estés escuchando y en qué ciudad, en qué país, en qué lugar. Pero lo más importante es que estamos hoy aquí feliz en Creer para Crecer, otro episodio más con Seke Novarino. Y ahorita lo voy a dejar que se presente, pero sé que ha sido un gran mentor y una gran inspiración para mí, para crear todo mi contenido en redes sociales y en todo este mundo digital en el que he ido aprendiendo. Además, tiene una historia espectacular de cambio, de transformación y de crecimiento. Y sin más, lo presento. Bienvenido, Seke. Gracias, qué alegría, qué emoción estar acá y poder compartir este espacio. Amo el título del podcast, la misión y la visión que hay detrás, así que un honor estar acá hoy Sí, con vos. y es una belleza porque esto nace de la intención de compartir un poquito las experiencias de todas estas personas que son inspiradoras y que tienen historias interesantes de cambio, de crecimiento, para poder tratar de tocar corazones. Así que lo maravilloso de esto es poderte tenerte aquí hoy y de haber generado el tiempo viendo tu nueva oficina con ese espacio maravilloso, un cambio reciente. Felicidades. Y empecemos, sé que cuéntame un poquito de ti, cuéntale a la audiencia sobre todo quién eres y qué haces. Cuando me presento así como rápidamente digo, soy un ingeniero anti redes sociales, que, que es la realidad, en los papeles 100% así, que se convirtió en un referente al final en marca personal y en creación de contenido en redes. Me desafió enormemente, me conectó muchísimo y ya vamos a hablar un poco de eso, hackear el algoritmo y me di cuenta de la cantidad de habilidades que tenía y que quería desarrollar para lograr hackear este algoritmo, lograr encontrarle la vuelta a este tema del posicionamiento de las marcas, lograr visibilidad. Y bueno, ese viaje viene moldeando mi vida enormemente, haciéndome crecer, poniéndome en espacios justamente, ¿no?, donde se permite esa expansión. Y hoy estoy sumamente feliz, recién mudado, casa nueva, oficina nueva, dinámica nueva, ciudad nueva, así que muy, muy feliz. Qué maravilla. Y cuéntame un poquito de esa historia. ¿Cómo eras tú cuando eras niño? Cuando era niño era muy charlatán. De hecho, el apodo que tenía de chiquito era el lorito, en todos lados, en el jardín, en la escuela, en la familia. No paraba de hablar. Hablé desde muy, muy chiquito y no solamente hablaba, sino que me gustaba hablar con adultos de temas de grandes. Ese era como es algo que me dicen, no sé, mis tíos, los amigos de mis papás, que yo me sentaba y me ponía a hablar y a contar y a preguntarles sobre esto, hasta cómo les iba en el trabajo. Como que mi curiosidad un poco iba por ese lado, ¿no? El tema del diálogo, de la charla. Y lo que terminó pasando es que, bueno, culturalmente, si se quiere, también mandatos familiares y sociales, después toda mi educación formal, llamémosle, fue por una dirección opuesta a la comunicación y todo esto fue quedando como medio sepultado, ¿no? Y terminé en un colegio técnico, el paso lógico para cualquier técnico es ir a estudiar ingeniería, al menos acá. Todos mis amigos, de hecho, fueron a estudiar ingeniería también, así que tuve una buena compañía ahí. Y terminé la carrera. Cuando empiezo a trabajar como ingeniero, comprobé un poco esta quizá sospecha que tenía interior de que me iba a costar encontrar un espacio, un lugar que verdaderamente lo sintiera de despliegue, de felicidad, de alegría. Entonces fui por diferentes lugares. En el mundo corporativo duré muy poquito. En la primera multinacional dije, hacer carrera acá no es mi deseo de ninguna manera. Me sentí como muy, muy como encerrado y estructurado y yo tenía como este deseo interior de autonomía total. Imagínate desde el día uno, o sea, que te caiga un junior que de repente quiere cambiarlo todo y que quiere tener autonomía en una multinacional. No iba, o sea, no iba ni para atrás ni para adelante eso. Y, y bueno, empecé a trabajar en una pyme, también en la parte de industria, formando equipos. Trabajé en la empresa familiar de mi familia, tuve una startup de tecnología, fui mutando de un lado a otro, pero siempre con esta búsqueda de encontrar profesionalmente un despliegue que retroalimentara a lo personal, o sea, que me permitiera sentirme feliz haciendo lo que hago, capaz que 9, 10, 12, 14 horas al día.
y, y no paré de no encontrarlo. Y de- es así, digo, lo encontré en el lugar menos pensado porque verdaderamente yo no tenía redes sociales, yo no tenía una cuenta de Instagram en 2018, 2019. No tenía una cuenta de Instagram personal, tenía la del negocio en la que estaba trabajando y me pasó algo que al día de hoy no me lo explico, ahora capaz que vos me podés poner más luz sobre esto, pero es como que vi un contenido, un carrusel de Instagram de un creador en inglés que cuando lo vi dije, quiero aprender a hacer esto. Así. Tuve esa certeza interior de que quería aprender a hacer eso. No tenía ni idea, imagínate, de diseño, de color, de Instagram. No tenía idea de nada, no sabía lo que era una historia un poco más. Y bueno, ahí arranca un poco este viaje donde me empiezo a meter a fondo y empiezo a descubrir un montón de cosas mías y por supuesto también de los canales de comunicación. Wow, pero qué interesante porque, o sea, siempre hay un punto medular o ese momento, aha moments, dirían los gringos en algunos libros, ¿no? Cuando tú ves algo y dices, es por aquí, y eso conecta tal vez a veces con la intuición, que no necesariamente es lo racional, sino que es donde dices, no, esto me da una cosquillita en el estómago. Y es muy interesante porque a veces esto cambia vidas, ¿no? ¿Y entonces cómo fue el proceso? Porque tú ves eso y dices, quiero aprender, ¿no? ¿Y qué haces? ¿Tomaste acción? Como buena historia siguiendo la narrativa del viaje del héroe, lo primero que hice fue no tomar acción. Y, y bueno, obviamente que me dio mucho miedo. O sea, Claro. era un camino, más allá de que fuera inexplorado y que no supiera exactamente qué podía llegar a ver para mí en eso, iba en contra de todo lo que venía construyendo. Y de repente, dejar el sueldo, dejar el ingreso, todo lo que había estudiado, las relaciones mismas, o sea, el networking que Claro. tenía. En el mundo del marketing, de la comunicación y de las redes sociales conocía a 0 personas. Es más, a nosotros nos habían enseñado que era vender humo el marketing. O sea, éramos Wow. antimarqueteros por naturaleza. Entonces había como un rechazo bastante grande. Tal es así que me llevó varios meses como tomar la decisión. Compré una formación como para empezar a entender un poco de qué se trataba esto. Y no quise poner mi nombre en mi marca personal. Porque me daba Dijiste, no, si vergüenza. sale mal, que culpen a otro, ¿no? Es que es así, me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza que mis amigos, colegas, jefes, el equipo, viera que yo estaba haciendo eso, de verdad. O sea, porque Entonces, seguías trabajando. Tú seguías claro, yo trabajando y seguía hiciste esto trabajando. en paralelo. Ujú. Seguía trabajando y además todos mis círculos eran, te diría, o sea, casi que en 80% ingenieros. Entonces, me movía en un mundo muy así. De repente salir con esto era una locura total y por eso le puse Seque a mi marca personal, porque era un apodo que me pusieron cuando viví en Estados Unidos y nunca más, o sea, nunca más nadie me llamó así. Me había encariñado un poco, la verdad que me gustaba en sí, pero bueno, dije, voy a poner este seudónimo, que si bien sí está relacionado a Ezequiel, que es mi nombre, te diría, ni mi mamá, si lee Seque, me iba a identificar, ¿no? Entonces me puse Seque Marketing. Dije, listo, Seque Marketing no debería de sonarle a nadie que me conozca, que soy yo. Así que bueno, así fue como que empecé a dar esos primeros pasos. Dije, bueno, creo mi marca, empiezo a estudiar y empiezo a jugar. Y ahí arranca toda la aventura. Wow, pero qué interesante porque partiste del miedo, ¿no? De un poco de la vergüenza, o sea, y cuéntame luego cómo sales del closet, porque, no, porque literal, esto fue como salir del closet, ¿no? Empezar a ir primero por lo oscurito y de repente dices, esto es para mí. ¿Cuándo sucede eso y cómo sucedió? Me encantaría decirte que fui súper valiente y que al mes le conté a todo el mundo y no sé qué. La realidad es que no le conté a nadie, nunca. O sea, la gente se empezó a dar cuenta y a notarlo porque mis contenidos empezaron a viralizar. Y claro, en mi ciudad, en los círculos de amigos, se lo empezaron a contar. De hecho, era muy gracioso porque me escribían. ¿Sos vos? Un detalle. El primer año yo casi no aparecía en mis contenidos.
O sea, vos Claro, mirabas un claro, carrusel, si te yo estabas escondiendo no podías poner la cara, ¿no? todo. Los primeros contenidos, yo no aparecía en ningún lado. Y no me acuerdo a qué tiempo, pero a las semanas, a los meses, a los pocos meses, yo creaba solo contenido en formato carrusel, ¿no? Que son esas imágenes que uno Sí, va sí, sí, deslizando. claro. Aparecía mi foto en la diapositiva 10. O sea, me veía alguien que se había comido toda la historia que yo estaba contando y al final aparecía mi foto. Y bueno, y la del perfil que se veía así de Que chiquitita. se veía chiquitita, claro. Así que me mantuve en el anonimato y de alguna manera fue como que fui saliendo del closet medio que orgánicamente. Era algo, además, al principio yo tampoco tenía muy claro qué era lo que quería hacer con esto y mi aprendizaje fue súper empírico y rústico, que fue mi arma, o sea, fue mi caballito de batalla porque, digamos, yo traje todo mi mundo de sistemas, lógica y análisis al mundo de la comunicación, de alguna manera, ¿no? En redes, puntualmente en Instagram, que fue donde arranqué. Y sobre todo en la parte de creación de contenido. Entonces, eso fue lo que yo tenía a mi favor. Pero después, en diseño, era un desastre. En fotografía, en cualquier cosa donde lo mirara, todas eran desventajas. Claro. Entonces, lo que hice fue empezar a compartir todo lo que estaba estudiando y lo que aprendía y lo que me funcionaba y no de los experimentos que hacía en redes con mi cuenta. Y como tenía un buen mentor también, o sea, tardó un poquito en empezar a hacer el efecto bola de nieve. El primer post que verdaderamente tuvo un alcance como muy, muy grande lo tuve en septiembre y había arrancado en febrero. Pero en ese camino aprendí un montón y la gente estaba como muy enganchada con esta pequeña historia porque se sentía reflejada. La Claro. mayoría de las personas que tienen una marca personal son expertas o tienen una experiencia muy grande en algo que no tiene nada que ver ni con la comunicación, ni con las redes, ni con branding, ni con marketing, ni nada. Entonces, de repente veían que aparecía un flaco que no quería aparecer ni en historias y que lograba posicionarse y fue como una esperanza para muchos. Entonces estuvo Claro. buena la historia, pegó y empezó a armarse una comunidad re linda. Y a todo esto, yo seguía trabajando en el negocio familiar en esa época y tenía la startup, de hecho, todavía. En la pandemia medio como que se corta eso. Y la gente, yo daba consultorías gratis al principio porque era mi forma de entender a mi audiencia. Y en un momento una chica de Estados Unidos me dice, me encanta, te súper agradezco, me encantaría que me ayudes como, no sé, 2, 3 veces por semana. Y bueno, muy gracioso, le pasé $20 la hora, que creo que es lo que se gana en un McDonald's en Estados Unidos. Y tuve mi primera clienta, mi primera venta, que a mí me daba igual, yo que nomás quería empezar a explorar esto, ¿no? Y así como fue muy empírico mi aprendizaje en el tema de comunicación, lo fue en la parte de negocio. O sea, empecé así con las consultorías se transformaron en mentorías, las mentorías en un programa grupal, el programa grupal en cursos, empecé a dar un montón de clases en diferentes grupos, comunidades, masterminds, empecé a viajar. Me encontré un día formándome como conferencista, que ahí nos conocimos. Sí, claro. Y bueno, esto viene siendo todo como muy, muy orgánico y fruto de las cosas que voy descubriendo en el camino. Oye, ¿y qué tips le puedes dar? Porque yo estoy segura que hay mucha gente viéndonos que dice, wow, o sea, yo también quisiera ser algo diferente, ¿no? Porque yo veo dos cosas interesantes en tu historia. Uno, tú eras ingeniero y querías hacer otra cosa, ¿no? Que hoy en día tú puedes ser o aprender de cualquier cosa. Pero también tengo muchos amigos o amigas corporativas que a veces quieren hacer una marca personal, pero pues les da un poquito de miedo que si en su empresa los están viendo y tal y no quieren salir, ¿no? Entonces, al final es el mismo comportamiento, simplemente llevado a dos temas diferentes, pero en el fondo es lo mismo. ¿Qué consejos tú le das a una persona que dice, quiero hacer algo, pero pues no sé cómo o cómo empiezo? Porque tú dices, empezaste a probar, ¿no? Cuéntame un poquito si pudieras resumir así 3 tips para nuestra audiencia de cómo arrancas. ¿Cómo arrancamos? Con marca personal vamos a hablar, ¿no? Sí, claro. Yo creo que hoy, 2024, ya llegando al 2025, LinkedIn es el lugar, pero
para todo el mundo y sobre todo si uno está iniciando porque es un canal muy amigable y está bastante bien estructurado, entonces como que hay menos margen de error, entre comillas, error, y por ende un potencial de alcance un poquito más generoso para los que están arrancando y de nuevo, y no tienen habilidades desarrolladas alrededor del tema de creación de contenido. Claro. Entonces, primer tip sería arrancar en LinkedIn. Segundo tip, que tiene que ver con tumbar a este gran enemigo que tenemos todo, este síndrome del impostor que al principio es terrible, ¿no? Y que puede congelar un proyecto durante años. Es que, y esto es una cuota de realidad y te lo puedes tomar para bien o para mal, al principio no te ve nadie. Entonces, o casi nadie. Entonces, aunque no esté muy bien, el peor crítico muy probablemente vas a ser vos. Entonces, si es muy, muy malo, literalmente lo van a ver capaz que 10, 15, 20 personas y no más que eso. Si no es tan malo, lo van a ver quizá cientos de personas y ya es algo bueno porque evidentemente está superando quizá la media. Y lo que tiene de bueno LinkedIn es que la curva de aprendizaje, o sea, por ejemplo, crear contenido de texto en LinkedIn todavía funciona. No es lo ideal, pero todavía funciona. Entonces, no tenés que invertir tantas horas ni tanto tiempo en perfeccionarte para lograr crear algo que tenga el potencial de hacerte crecer. Claro. Así que bueno, eso, ¿no? Como no preocuparse tanto porque la calidad del no sé qué, la mayoría de la gente no está haciendo nada y por lo general valora mucho cuando alguien le pone, de hecho a vos te ha pasado, o sea, cuando alguien crea algo genuino, que no tiene que tener la producción de Hollywood, a veces es solo texto, a veces Claro. es solo texto y una foto casera. Y esa parte conecta un montón. Entonces, para mí vale la pena esto, dar el paso y darlo en LinkedIn. Y el tercer consejo sería, vamos a desdoblarlo, pero por un lado, es muy probable que esa inquietud que tenés vos la tenga un amigo, una amiga, alguien cercano. Entonces, si pueden hacer tipo match y hacen de accountability partner, pueden ayudarse un montón para que esto vaya teniendo un deadline que no es que porque por negocio, porque te cierra el semestre tenés que hacer tal o cual cosa, sino porque tenés a alguien con el que te vas a reunir una vez al mes, una vez cada 15 Claro. días, y te va a preguntar, che, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué tenés ganas de hacer el mes que viene, la semana que viene, la quincena que viene? Esto es como el Eh, gimnasio, ¿no? O sea, que si te vas con más gente, como que te da más pena faltar. Pero es que es así, nos tenemos que poner un poco una zanahoria, porque si estamos Claro. metiéndonos en algo donde estamos tan incómodos al principio, casi que cualquier cosa ayuda. Y lo otro, sobre todo si hay alguna inquietud como de esto, ¿no? A nivel personal, que hay una motivación, eh, escuchar esa motivación e intentar estudiar, que puede ser, por supuesto, que con un libro, con un creador, con un podcast, con lo que sea. Empezar como a interiorizarse en eso que te está generando curiosidad. Porque lo más probable es que los mejores contenidos y lo que mejor te funciona al principio sea lo que gira en torno a tus curiosidades y tus pasiones. Porque justamente hay en juego algo como una conexión más emocional tuya, que es más fácil que se transmita sin que tengas 800 estudios en redacción, digamos, ¿no? O en narrativa. ¿Cómo aprendes, Eque? Yo hago todo. Yo consumo contenido con fines profesionales porque realmente no me gusta estar mucho tiempo en ninguna red social. Entonces, cuando tengo que estudiar, cuando con un cliente de alguna marca personal que está en un determinado nicho en el que yo no entiendo nada, me creo una cuenta y me pongo a consumir contenido para entender qué es lo que está pasando, qué funciona, por qué funciona y demás. Ahí aprendo muchísimo porque la realidad es que se aprende muchísimo mirando en qué es lo que funciona. No tanto en la teoría, porque hay muchas cosas que en la teoría deberían de ser de una manera, pero vos después entras a las redes y ves que lo que está funcionando es otra. Es esta incoherencia o esta incongruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. O sea, por más que le pongamos onda y hagamos y meditemos 4 horas por día, muy probablemente la boca va por un lado, pero después las acciones responden o vienen de otro lado, ¿no? Entonces, está bueno eso. Y después, bueno, invierto mucho en formaciones, en diferentes mentores, viajo mucho y en los viajes conozco esto,
culturas, mentalidades muy diferentes a la mía que me enriquecen muchísimo. De hecho, cuando veo ahí a alguien que me genera rechazo, me acerco instantáneamente para ver qué hay ahí. Rechazo no en un mal sentido, ¿no? Pero como Claro, que claro. Dices que hay ahí, ¿no? alguien que me suena como que veo medio raro, que no entiendo y no descifro, como que más todavía una inclinación a entender, porque ahí hay algo para aprender, seguro. Eh, y bueno, y después leo. Este año estoy un poco más vago, pero suelo leer bastante. Por lo menos ponerme una meta depende del largo, ¿no? Pero entre 1 y 2 libros por mes. Claro, que al final van saliendo, ahora cada vez hay más libros, ahora cada vez hay más autores, y lo que es interesante es que hay muchos puntos de vista, ¿no? Diferentes, ya dices, ahora a quién le creo, pero por lo menos probar, ¿no? Que es lo interesante. Oye, y yo quiero regresar a lo que mencionaste ya 2 veces, y es el tema de los mentores. Yo creo mucho en los mentores en la vida. Cuéntame cómo ha sido ese proceso de mentores, si los buscas para algo específico, cuéntame cómo trabajas en eso, porque creo que es algo poderosísimo que te súper ayuda, pero quiero entender cómo lo haces. Bien, a ver, por lo menos detecto como dos tipos de mentores. Hay como mentores específicos en donde cuando uno es consciente de que hay determinada competencia o hay una barrera de entrada alta en algo, por supuesto que por tu cuenta lo vas a poder lograr si Claro. con constancia y demás, pero uno realmente tiene la posibilidad de lograr el mismo resultado muchísimo más rápido a través de un mentor. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, no sé, en el caso de crear contenido de video, yo me puedo poner a grabar, editar, preparar, pensar y en 2 años ser medianamente competente en todo y lograr un resultado X. Ahora es muchísimo mejor agarrar y pagarle a un mentor que me explique a la perfección cómo trabaja todo, qué herramientas, además de que me va a ir conociendo a mí, me va a Claro. bajar personalmente las recomendaciones para que yo tenga mi curva de aprendizaje lo más rápida posible. En definitiva, estos para mí lo que hacen es ayudarte a saltear barreras de entrada, a veces también te dan buen networking y después tiempo, o sea, compras tiempo. Y después están los mentores, si se quiere, más de la vida, en definitiva, que para las incompetencias en las que somos inconscientes, son personas que son en general buenos espejos. Entonces, no necesariamente entraría o no necesariamente va a ser un mentor, o sea, porque es un profesional, un experto como coach, que claramente podría hacerlo. Claro. Pero bueno, sí personas y espacios en donde estas incompetencias inconscientes saltan, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil y además tiene que haber como mucho como respeto y cuidado en esos espacios, Claro. pero, pero bueno, creo que por ahí. Me encanta porque eso es mentalidad de crecimiento. Incompetencia inconsciente, yo lo llamo, no sabes lo que no sabes, ¿no? ¿Cómo te abres y cuando no sabes, te abres a aprender, pero cuando crees que sabes, pues entonces ahí nunca hay espacio para el aprendizaje. Así que me parece espectacular. Y me parece maravilloso el tema de los mentores, porque los mentores te aceleran, yo creo también que a veces te ayudan en las energías, ¿no? Porque de repente hay mentores con energías diferentes y tú dices, sobre todo en el caso de las mujeres, que a veces dices, búscate un mentor que tenga mucha energía masculina, ¿no? Y te ayude a canalizar. O al revés, ¿no? A lo mejor necesitas una energía un poco más creativa, más natural. Entonces, muy interesante, me encanta eso. Sé que, ¿qué sueñas para tu futuro? ¿En qué sueñas? ¿Cuáles son tus planes? Te iba a decir, o sea, si me preguntás qué sueño, se va a volver una conversación un tanto rara, pero para el futuro, para el futuro que me di cuenta, digamos, en este tiempo y sobre todo en esto mismo que estamos compartiendo, ¿no? Que si vos me agarrabas hace 5 años, era pero imposible, ¿eh? Imposible que pudiera predecir el 2% de las cosas que hoy están sucediendo en la vida. Wow. Y, y gracias a que de alguna manera me dejé llevar por este aprendizaje, esta curiosidad, con mucha constancia y con muchísima disciplina, ¿no? Pero con esta libertad, de nuevo, te está hablando un ingeniero, estructuras y demás.
en mi caso fue ganar y ganar en todo sentido. O sea, por supuesto que a nivel profesional, que es un poco lo que estamos hablando, pero a nivel personal y en todo. Entonces, estoy haciendo este ejercicio y estoy aprendiendo al seguir esta intuición, que vos le llamaste así y me pareció como buenísimo. Entonces, no tengo un plan a 5 años, honestamente. Me encantaría decírtelo, pero no. Sí trabajo por proyectos trimestrales, que es como Claro. de alguna manera algo que también me ayuda a trabajar como esto, ordenado, con más confianza y claridad en lo que estoy haciendo. Y te digo esto, que de acá a 3 meses voy a volver a repetir mi historia del 2020 de hackear el algoritmo de Instagram con mi marca personal, que es, Wow. va a ser, digo, y lo estoy haciendo como con muchísima energía, ganas y pasión. Va a estar muy bueno y es un flor de desafío porque a pesar de que ahora tengo una marca personal y de alguna manera voy estando en otro lugar, las competencias que se necesitan hoy son muy distintas a las que desarrollé Claro. en principio. Así que va a ir un poco por ahí. Y, Mm. y bueno, y a nivel personal, que era un poco el chiste este de lo de los sueños, estoy en un momento en el que me estoy permitiendo como conectar o darle lugar y escuchar a lo que estaba de manera inconsciente desde que nací. Entonces también estoy haciendo un proceso, si se quiere, como mucho más interior, que es, bueno, me está maravillando. Hoy hablaba con Tuto, bueno, con amigos, mentores que también conocés, que Claro, están le conozco a Tuto, claro. en los grupos, donde, bueno, está buenísimo y creo que además es parte de este crecimiento que también es el espíritu del podcast. Yo busco y además creo que están completamente interconectados y que de eso se trata, ¿no? Lo que estamos haciendo. Entonces, me encanta que las circunstancias me hayan puesto en una posición ahora en la que esto lo tengo bien de frente y tengo la posibilidad de hacer algo con eso. Así que, bueno, veremos ahí cómo sigue. ¿Has tenido momentos en la vida donde no has creído que puedes? Sí, pero en general fui muy negador. Entonces, es muy probable que si yo veía algo que no iba a poder hacer, me iba a autoconvencer de que no lo quería. Eh, es Eso es así. la voz interior, ¿no? Sí, claro. Claro, la voz interior y que te cubre del peligro. Sí, re. En eso fui inconscientemente y bueno, obviamente de más chico, como muy manipulador para conmigo mismo y para los demás. Como esto de autoconvencerme y convencer a los demás de eso, pero como lo hacía en un lugar de inconsciencia, realmente no obedecía a algo como verdaderamente amoroso, empático, ni conmigo ni con los demás. Entonces, ahora justamente estoy haciendo como todo el trabajo eh, opuesto a eso. Y El sí, trabajo ahora sí, de, un claro, montón de cosas. de encontrarte a ti mismo. ¿Y qué es crecer para ti? Ganar conciencia, te diría. Ser más consciente. Para mí esa sería la... Me encanta porque normalmente piensas en crecimiento como algo que generas adicional, ¿no? Bien. Pero nunca piensas en el crecimiento como que parte de ti, ¿no? Y de crear conciencia de dónde estás y de esa conexión que hemos hablado. Me encanta. O sea, veo que vas avanzando muy bien en esos cursos de autoconocimiento y de propósito con Tuto. Pero es muy interesante. Si yo te pidiera 3 consejos para nuestra audiencia que nos ha escuchado hasta acá y que es fascinante tu historia, 3 consejos para crecer, ¿qué les dirías? Primero, preguntarse por qué. ¿Por qué querés crecer? Y más allá, ¿no? De en qué puntualmente y de la métrica y el objetivo y todo lo que nos enseña. Bueno, ¿por qué? Ahí habló el Eh, ingeniero, ¿ah? La métrica, la estructura. por supuesto que Ahí tengo mis habló el notebooks, ingeniero, me mis encanta. plantillas. Claramente está esa faceta en casi todo lo que hago. Hasta en la respuesta. Pero bueno, primero sí tener clara la motivación para crecer. Después, hacer mucho silencio, lo máximo que pueda en el día,
en el trabajo, en el proyecto, o sea, que hayan espacios para darle paso a la creatividad y a lo que tengo de diferente para dar. Que por supuesto que hay un día a día, hay tareas, etcétera, que está buenísimo, pero también tiene que haber un espacio que no esté cronometrado, es mi forma de verlo, ¿no? Claro, claro. Para trabajar a conciencia, justamente. Y, y tercero, ya que estamos, hay un libro que a mí me marca y me sigue marcando, lo sigo leyendo y lo regalo porque cada vez que entro a una librería y lo veo, lo compro y se lo regalo a alguien, que es Autoliberación Interior, de Anthony de Melo. Y No ya que lo he estamos, leído, pero ya lo voy a buscar. Autoliberación interior, me gusta. eh, un librazo, un librazo. Todo lo que escribió él en definitiva y lo que uno puede llegar a encontrar en YouTube y eso, que hay algunas conferencias y charlas que están buenas, pero bueno, ese libro en particular, para mí, ese y Biografía del Silencio fueron como dos libros que son re distintos, pero que van un poco por la misma vía de, en definitiva esto, ¿no? De que me ayudaron a decantar qué era crecer, porque al final la métrica es sumamente personal y me dieron un poco este espacio desde el que podía encontrarlo, por lo menos, o medianamente vislumbrar por dónde era. Wow, es que profundo, ¿ah? Y es bien interesante lo que dices, porque no solo has aprendido en el camino, sino que has ido pivoteando, ¿no? Para encontrarle por dónde, porque yo creo que ese es el mundo del emprendimiento. No todos tenemos el concepto ganador desde el principio, sino que vas aprendiéndole y vas siguiendo y vas avanzando. Pero me encanta esta conexión que parte desde uno, ¿no? Y me encanta también lo del plan que haces, dices 3 meses, 90 días, a mí también me gustan planes así, porque dices, en 90 días tú puedes entregar resultados y puedes ajustarte a un mundo que está cambiando, aunque tengas una planificación futuro, pero sí tienes un plan, que es lo que me parece súper interesante, ¿no? Que tú vayas enfocándote y vayas llegando a conseguir esos pequeños hitos, llamaríamos empresarialmente, ¿no? Para lograr grandes cosas, porque Roma no se construye en un día. Y creo que eso está claro para todos. Oye, pues ha sido un gustazo esta conversación. La verdad es que lo que más estoy disfrutando yo de todos estos episodios es que cada uno, yo llego con un pensamiento de más o menos por dónde puede ir la cosa y se van las conversaciones Ah, a lugares totalmente inesperados que me permiten conocerte mejor. Gracias por la confianza y gracias por bueno, gracias. compartir todos estos tips hoy con toda nuestra audiencia. Y solo pedirte un mensaje final para todos nosotros. Que te escuches de verdad y te sinceres. Si podés, hoy, en este momento, y podés ponerle pausa al podcast y lo puedes escribir o puedes hacer un minutito de silencio y regalártelo, creo que va a ser del mejor regalo del día. Wow, qué tremendo regalo. Varios minutos de silencio, yo creo que pueden cambiar vidas. Así que, bueno, con este regalo maravilloso nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos y, bueno, seguimos creyendo para seguir creciendo, ¿no? Y entrevistando gente y trayendo más episodios que puedan al menos tocar alguno que otro corazoncito. Así que nos vemos. Adiós. Chao. Chao. Gracias. Gracias.